Hola, en este video vamos a hablar de la gestión en bodega para la cadena de suministros. Nuestro propósito es entender el concepto de administración como un componente de la bodega, como un componente fundamental, ya que nos permite controlar el costo y la calidad de los bienes o servicios, contribuyendo a la satisfacción de los requerimientos del cliente. La gestión en bodega para la cadena de suministros involucra tres aspectos: inventarios, compras y almacenamiento. Inventarios, que es básicamente el manejo de la existencia de bienes para el mantenimiento de la operación. Los criterios que utilizamos para la clasificación de inventario son por valor de inventario, que puede ser alto, mediano o bajo; por importancia en el proceso, productos claves, indispensables o no determinantes; por el tipo de la demanda dependiente, demanda independiente; por el comportamiento de la demanda, estable, estacional, coyuntural o por moda. Los criterios de clasificación son, o continúan siendo, fuentes de suministro, proveedores de riesgo, importaciones, por rotación de alta, baja y media rotación, es decir, cada cuánto se renueva el inventario. Dentro de los modelos de gestión de inventario, o EOQ, tenemos modelo básico, modelo con descuento, modelo con déficit, modelo para producción o modelo con restricción. Es decir, un modelo básico es un modelo que opera en condiciones normales. Un modelo con descuento es que operamos con cantidades reducidas a partir de descuentos. Modelo con déficit es que siempre estamos operando con menos de los elementos que requerimos en el inventario. Modelo para producción es el que se requieren las piezas exactas para la elaboración o producción de bienes o servicios, es más que todo orientado a materia prima. Y modelo con restricción es cuando establecemos algún parámetro de control o evaluación respecto de esa operación del inventario. Objetivos de los inventarios según las áreas de la empresa. Entonces, para las finanzas, el nivel del inventario debe ser bajo para conservar el valor de capital. Para mercadotecnia, el inventario debería ser alto para poder tener un stock disponible para elevar las ventas. Para producción, el inventario debería ser alto para poder garantizar los insumos necesarios para mantener la operación, lo cual genera un conflicto entre las finanzas, la mercadotecnia y las finanzas y la producción. Objetivo de los inventarios. El objetivo de los inventarios es mantener el equilibrio entre el costo razonable y el adecuado nivel de servicio al cliente. Cuando hablamos de costos del inventario o costos en almacén, podemos hablar que tiene que ver con intereses en el capital inmovilizado, gastos de seguro, espacio ocupado al precio de la localidad por metro cuadrado, amortiguación del edificio, equipo de almacenamiento, básicamente depreciación, deterioro y costos de personal en el almacén. La fórmula utilizada
o la metodología utilizada para mantenerlos o manejar el costo de los inventarios está dada por formulación de pedido, preparación y ajuste de pedido, seguimiento de pedido, visita al proveedor, comunicaciones con el proveedor, gestión de transporte y carga, recepción y trámites aduanales o aduaneros, vigilancia y protección de la carga en tránsito, es decir, de un puerto a un sitio habilitado por la aduana para procesamiento aduanero, gastos indirectos, trámites de pago y otros. Cuando hablamos de planificar los inventarios, tenemos que preocuparnos por qué tener en el inventario, es decir, qué bienes o servicios, dependiendo del tipo que requerimos, debemos tener en el inventario. Dónde tener el inventario es básicamente las características y condiciones del almacén donde vamos a guardar ese inventario, qué cantidad tener en el inventario, o sea, el volumen del inventario, cuándo reponer el inventario, es decir, cada cuánto se hace la reorden de pedido a nuestro proveedor, cómo gestionar el inventario, es decir, cómo manejar ese inventario dentro de la bodega y con qué eficiencia se gestiona el inventario, es decir, qué controles aplicamos en el inventario para mantener un bajo costo en su operación. Elementos de control inventario: definir los objetivos, definir las políticas, desarrollar normas y planes, establecer sistemas y procedimientos para el manejo de los inventarios. Y este es nuestro modelo de inventario, en el cual en nuestra serie de tiempo establecemos un valor mínimo de inventario, una cantidad máxima de inventario, una cantidad promedio de inventario, unos puntos de reorden, un nivel o tiempo de reorden de inventario, Ahora, la gestión de compras. La gestión de compras está orientada a garantizar el cubrimiento de la demanda, es decir, responder a los requerimientos que previamente hemos analizado para la demanda, respetar el ciclo del pedido. Aplicamos un procedimiento de planificación para la gestión de inventarios, es decir, a partir del estudio de la demanda podemos establecer un proceso secuencial para llegar a determinar el modelo de inventario. El cálculo del nivel de servicio, es decir, lo que me cuesta o en qué punto voy a obtener la mayor ganancia por el manejo de mi inventario. Está en esa fórmula de rotación de inventario. Las estrategias para efectuar el efecto látigo. El efecto látigo tiene que ver con los puntos de reorden en los cuales se opera el inventario. Entonces, para evitar que por una contracción o un disparo de la demanda tengamos un acelerado incremento en nuestra gestión de inventario respecto a nuestros proveedores, se debe balancear la línea de gestión desde la planta, en el modelo de distribución, en el modelo mayorista y en el modelo detallista. ¿Qué tenemos que hacer para la planeación de requerimientos de distribución? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras previsiones de ventas, pedidos, existencias, órdenes, plazos, medios de transporte, políticas y cantidad mínima en stock. Luego, generar un modelo escalonado que garantice el cumplimiento de nuestras necesidades de operación. Luego, realizar una comparación de los recursos necesarios con lo que tenemos actualmente disponible y efectuar las actualizaciones requeridas y o deshacernos de los elementos que tenemos en exceso. Acá tenemos un ejemplo del proceso del DRP,
otro ejemplo. Y ahora vamos a hablar de almacenamiento. Almacenamiento es la operación que realizamos al interior de nuestra bodega, en la cual identificamos las zonas de la misma y los puntos de orden y operación de cada uno de ellos. Cuando hablamos de una bodega o un almacén, estamos hablando de la recepción de materiales, el registro de entrada y salida de los elementos, como tal el bodegaje o almacenamiento de los mismos, el mantenimiento de los materiales almacenados, el despacho de materiales, la coordinación con los departamentos de control e inventarios y contabilidad, y por ende su misión principal, reducir los costos. Cuando hablamos de los tipos de almacén, básicamente tenemos dos. Uno, almacén central, que permite un control concentrado de los recursos, y un almacén regulado, el cual nos permite realizar una dispersión de recursos a fin de cubrir el mayor área posible con suministros para efectos de reducirnos el costo del transporte. Tenemos almacenes Transit Point, situados en zonas estratégicas con mínimo stock de seguridad para servir con pedidos de urgencia. Y los almacenes cross-docking, situados estratégicamente, que reciben y verifican y distribuyen de manera inmediata los pedidos sin tener stock, por lo que no pueden afrontar pedidos urgentes. Apilamiento compacto. Cuando hablamos ya de apilamiento compacto, es la forma en la que empezamos a almacenar nuestra mercancía. Manejo de materiales. Cuando hablamos de ese manejo de materiales, a partir de ese apilamiento, tenemos que preocuparnos por las medidas de seguridad relacionadas con levantar o transportar objetos, recorrer distancias muy largas con materiales, sujetar incorrectamente los objetos, apilar o retirar los materiales de manera incorrecta, no usar los elementos de protección, los populares EPI. Esto también nos lleva a entender que tenemos técnicas de almacenamiento, de ellas el almacenamiento a granel. Es cuando apilamos o amontonamos grandes cantidades de material. Esto también nos lleva al manejo de seguridad en las bodegas. El primer paso para conocer y clasificar los materiales es identificar el riesgo de los mismos. Ya lo habíamos hablado previamente cuando hablábamos de explosivos, gases, material biológico, sustancias peligrosas, corrosivos, oxidantes. También debemos considerar el manejo de los equipos de carga, bien sea montacargas, portaestivas, carretillas elevadoras, carretillas de desplazamiento. Todos estos elementos debemos conservar unas normas de seguridad y control sobre los mismos y establecer medidas de protección colectiva para impedir que los trabajadores se expongan a accidentes. Cuando hablamos de las estanterías, estamos hablando básicamente de anaqueles que pueden ser fijos o móviles, en los cuales colocamos una cantidad de elementos determinado por su tamaño. Cuando hablamos de las estivas, estamos hablando de una herramienta mediante la cual utilizamos para apilar productos y poderlos desplazar fácilmente, bien sea con un cargador o con una carretilla elevadora. Acá tenemos un ejemplo de almacenamiento para bolsas, nuestras medidas de seguridad, almacenamiento de sacos o canecas. Un punto crítico es hablar del cross-docking. Cuando hablamos del cross-docking nos estamos refiriendo a el uso de instalaciones intermedias. Es de anotar que este cross-docking normalmente es utilizado como una herramienta de apoyo en la distribución, más que como una herramienta de bodegaje o almacenamiento. Nuestras normas de seguridad, nuevamente. Bien, muchas gracias, que pasen una buena tarde.